podemos en cada momento, Dios, poder estar delante de ti, Señor, y poder expresarte, Señor, nuestro corazón y poder decirte, Señor, cuánto te amamos, Padre. Señor, a ti sea la gloria, Dios, porque podemos cada día, Señor, saber que tú estás siempre con nosotros y que no nos dejas nunca, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno, Señor, y siempre lo serás. Gracias, Dios, por este día y gracias por la vida de mis hermanos. Y te pongo en tus manos, Señor. Te pongo en tus manos su corazón y te pido, Padre Santo, que en este día nos hagas entender, Señor, tus mandatos, Señor, nos hagas entender, Señor, por qué lo hacemos, por qué tratamos de esto, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, fíjense bien. Vamos a hablar acerca del diezmo, acerca de las ofrendas, ¿de acuerdo? Creo que ustedes ya en algún momento han escuchado hablar acerca de esto, ¿verdad? En algún momento. Bueno, vamos, este curso o este taller que vamos a tener, lo voy a dar en 3 partes, ¿de acuerdo? Hoy es la primera parte y vamos a hacerlo en 3 partes. Hoy es la primera parte, no vamos a alcanzar a verlo todo. Vamos a verlo, Dios mediante, la siguiente semana también, pero es algo que Dios había puesto en mi corazón desde hace mucho tiempo, pero de alguna u otra manera también quise ser respetuoso, quise dejarlo a un lado hasta que fuera el tiempo, y creo que ya es el tiempo. Y déjame decirte por qué lo había dejado, porque en muchas iglesias el asunto del dinero, el asunto de los diezmos o de las ofrendas es un tema muy difícil, o en muchas ocasiones para muchas personas han salido lastimadas por causa del dinero. Y entonces en algunos lugares el asunto del dinero, el asunto de diezmos y las ofrendas se toma como algo así, es que ya el pastor se va a hacer más rico, o es que quiere más dinero, o es que quiere esto. Y déjame decirte algo. Yo no me importa el dinero y de verdad, o sea, te lo puedo decir, hay personas que me conocen desde hace mucho tiempo también aquí con nosotros, es lo mismo que digo allá en la iglesia en Silao. El asunto no es que me importa, no busco eso, no es así como que, ya nos va a empezar a pedir, es que ya ves, por eso te dije que no fueras, porque nos iba a empezar a pedir dinero. No es así el asunto, por ahí no va. Quiero enseñarte estos principios, porque estos principios de dar a Dios son principios que nos tienen que acompañar en la vida, y son principios que en un tiempo tan difícil como el que estamos viviendo ahorita, donde no hay trabajo, donde las cosas son difíciles, necesitamos saber estos principios en nuestras vidas. Sí, muchas iglesias, muchos pastores los han mal enseñado. En algunas ocasiones se han aprovechado de esto y han herido a muchas personas. Pero yo quiero hacerlo con mucho respeto, pero también con verdad. Quiero hacerlo con verdad para ti y para mí. Necesitamos saberlo, ¿de acuerdo? Bueno, fíjate bien. El día de hoy se llama Primero lo Primero, ¿ok? Son tres estudios. El día de hoy se llama Primero lo Primero. Entonces, mira, esta serie de estudios ha sido de las cosas más importantes que el Señor me ha enseñado, y espero que también te bendiga a ti, igual que lo hizo conmigo. También me bendijo a mí de una manera grandiosa. Una de las situaciones más polémicas o que crean más problemas que existen dentro del cristianismo es esto, lo relacionado con los diezmos, con la ofrenda. Hay gente que piensa que es un negocio, ¿no? Hay gente que piensa que las iglesias son un negocio, que dice, es que están levantando un negocio. De hecho, precisamente al dueño, a Ángel, al dueño de aquí, de este lugar, de esta casa, le dijeron, ya vas a hacer un negocio. ¿Cómo te va a ir en tu negocio? El que acabas de abrir, la iglesia, pues esta. Mucha gente piensa que esto es un negocio. Mucha gente piensa que nosotros salimos beneficiados de esto. Hay otra gente que piensa que regalamos dinero, por otro lado. Es
es que mira, allí regalan dinero, por eso hay tanta gente. Bueno, yo digo, pues ¿dónde está? Si regalamos dinero, ¿dónde están todos? Le están fallando, ¿no? No es tampoco por ahí. Hay otra gente que piensa que existe una cuota por cada persona que traigas o que convenzas de venir a la iglesia. Y es que ya llevaste una persona nueva, ¿cuánto te van a dar? Ya llevaste una visita, ¿cuánto te van a dar? Una cuota por convencer a la gente de cambiarse de religión. Tampoco es así. Aún entre los cristianos, muchas veces, mis hermanos, me he topado con diferencias en cuanto a la creencia del diezmo. Hay algunos que piensan que el diezmo es bíblico, hay otros que piensan que no es bíblico, hay algunos que piensan que solo se debe atribuir al Viejo Testamento, es decir, que el diezmo solamente es del Viejo Testamento y no al Nuevo Testamento. Y nosotros somos del Nuevo Testamento, la gente dice. Y como estamos en ese testamento o en el Nuevo Testamento, entonces pues no aplica para nosotros, aplica para la gente de antes, aplica para los viejitos, aplica para el Antiguo Testamento. Pero hay una cosa que es muy cierta y que está en la Biblia y que es digna, al igual que todas las demás, de ser estudiada y analizada, porque es una fuente de bendición para nuestras vidas. ¿Cuál es uno de los problemas con los cuales más batallamos en nuestras vidas? No es con las finanzas, no es con el dinero. Batallamos aquí, batallamos allá. Entonces, todo lo que tú y yo tenemos, debemos de ponerlo todo por debajo de Dios. Siempre Dios debe ser el primero ante todo. Y de allí es donde viene el título de este estudio. Primero lo primero. De ahí viene el título. Dios es por encima de todo. Dios es por encima de cualquier cosa. Primero que todo. Debemos de ponerlo primero en nuestra familia, en nuestro tiempo, en nuestra economía, en nuestras relaciones con otros. Debemos de poner a Dios primero en cada aspecto de nuestras vidas. Debemos de entender que lo que compartiremos, por ejemplo, en estas enseñanzas, tiene un impacto en cada uno de los aspectos de nuestras vidas. Incluye el matrimonio. ¿Cuántos de los matrimonios batallan con finanzas? Muchos batallan con las finanzas. Es que esto, es que tú no esto, es que tú no me das, es que tú... Y muchos matrimonios están batallando con las finanzas. Entonces va a repercutir en tu matrimonio y siendo el primer lugar en la vida de las personas, Dios, el tema del dinero origina muchas discusiones en la vida de las personas, en los matrimonios. En la palabra de Dios, fíjate, en la palabra hay alrededor de 500 versículos que hablan, por ejemplo, sobre la oración. 500 versículos que te hablan acerca de la oración. Hay alrededor de 500 versículos que te hablan acerca de la fe. Pero hay más de 2000 versículos que te hablan acerca del diezmo y de las posesiones. El motivo por lo cual es muy importante este asunto del dinero. Y es importante tanto que Jesús dijo, donde está tu corazón, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Entonces, donde está nuestro tesoro, afecta a nuestro corazón. Y por eso es muy importante comprender esta verdad. Busca en tu Biblia Mateo capítulo 6, versículo 19. Mateo capítulo 6, versículo 19. Mateo capítulo 6, versículo 19. Mateo 6, 19. Mateo 6, 19 dice lo siguiente. ¿Lo encontraron? Mateo 6, 19. Ok, me espero un poquito. Mateo 6, 19. ¿Lo encontraron? Sí, ok. Mateo 6, 19.
Mateo 6, 19. Fíjense, dice así. Dice, no os hagáis tesoros, ¿en dónde dice ahí? En la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde está tu tesoro, estará tu corazón. ¿Qué significa esto? Lo que es más importante para ti, allí está tu corazón. Y el corazón es lo que más amamos. El corazón es lo que más nos importa. Por ejemplo, yo te digo, te pregunto, ¿qué es lo que más te importa en tu vida? Y tal vez mucha gente puede decir, mi familia, es lo que más me importa. Ok, si lo que más te importa es tu familia, entonces esto va a ser muy fácil para ti. Es que me importa mis posesiones, me importa mi casa. Entonces, si te importa tu casa, este tema, híjole, te va a costar trabajo. Pero tenemos que entender algo. Las posesiones en este mundo son pasajeras. El día que tú mueras, ¿qué te vas a llevar? ¿Qué te puedes llevar? Nada. No podemos llevarnos nada. No hay nada en este mundo que podamos llevarnos a la eternidad excepto el creer en Jesucristo. Entonces dice, no te hagas tesoros en la tierra. La gente alrededor de nosotros se preocupa por hacer tesoros en la tierra, se preocupa por ir allá, por ir para acá, por ganar dinero, por ganar mucho en su vida. Se preocupa y gasta mucho tiempo de su vida por hacer riquezas. Pero sabes, dice la palabra, no te hagas tesoros en la tierra, mejor hazlos en el cielo. Allá no hay ladrones, allá no hay nadie que te robe. Haz tesoros en el cielo. Entonces, ¿por qué es importante este asunto? Mira, el tema significa, o el tema dice primero lo primero. Y entonces, ahí en tu Biblia, vete ahora a buscar Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13. Versículo 1. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Génesis y después Éxodo. Éxodo capítulo 13, versículo 1. Éxodo 13:1. Fíjate lo que dice. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. ¿Quién es su primogénito? ¿Qué es un primogénito? Un primogénito es el primer nacido, ¿de acuerdo? Un primogénito es, por ejemplo, si tengo una chiva, ¿cuál es el primogénito de esa chiva? El primer animalito que tiene, ¿verdad? Ya los demás siguen siendo los hijos de ese animal, pero el primogénito es el primero. Entonces, los primogénitos, dice aquí, son de Dios. Los primogénitos eran de Dios y Dios los exigía. Dios dice, tienes que entregarme todo primogénito. Allí mismo en Éxodo capítulo 13, pero el versículo 12, allí está adelantito. Éxodo 13, 12. Éxodo 13, 12. ¿Lo encontraste? Éxodo 13, 12. Dice, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Todos los primogénitos, todos los que abren matriz, todos esos primogénitos eran de Dios. Por eso el tema se llama primero lo primero. El primogénito tenía que ser sacrificado, es decir, lo entregaban a Dios. Y cuando era un animal, por ejemplo, entonces ese animal tenían que llevarlo delante de Dios y lo mataban, lo sacrificaban, lo ofrecían en holocausto a Dios.
Y entonces las personas decían, o podían decir, ¿por qué Dios me pide que le dé el primogénito? ¿Por qué no me pide otro, el segundo o el tercero? Porque Dios nunca quiere ser segundo o tercero en tu vida. Dios quiere ser lo primero. Entonces, por ejemplo, cada vez que tenía un cordero primogénito, este era ofrecido a Dios en holocausto, el primero en nacer. Y entonces la gente tenía que tener fe, porque entonces, ¿qué tal que la chiva ya no tenía más animales? Tenía que tener fe. Señor, yo creo en ti, yo creo que tú me vas a ayudar, y yo creo, Señor, que tú me vas a dar, o que tú vas a tener, tú me vas a honrar, Señor, en lo que te estoy dando. Entonces, tú no sabías, si tú tenías una chiva así, no sabías si esa chiva iba a seguir teniendo descendencia, por ejemplo. Tú no lo sabías, pero tenías que ofrecerle a Dios el primero, lo primero. Esto pasaba con los animales, pero también con las personas. Dios exigía los primogénitos. Y Dios decía también, entrégame los primogénitos, solamente que las personas no las mataban. A las personas, al primogénito, la persona lo redimía, iba delante de Dios y llevaba un animal como una oveja y lo mataba en su lugar. Entonces eso significa que era redimido, era rescatado. Entonces, por ejemplo, un asno, un burro era un animal impuro. Entonces un burro no podían llevarlo a sacrificar. Entonces tenían que sustituirlo por una oveja, o tenían que quebrarle el cuello, y entonces tenían que matarlo, porque los primogénitos eran de Dios. Entonces los primogénitos tenían que ser sacrificados para Dios. Esta es una imagen de Jesús. Cada uno de nosotros nacimos impuros. Cada uno de nosotros nacimos con pecado en nuestras vidas. Solo Adán y Eva no tuvieron pecado, pero su descendencia nació con esa impureza desde que ellos pecaron. Ellos fueron creados sin pecado, y cuando se equivocaron trajeron el pecado a su vida. Asimismo, cuando un primogénito humano nacía, este tenía que ser redimido, tenía que ser rescatado. Jesús nos redimió siendo puro y sin mancha en su vida. Murió en nuestro lugar por ser impuros, es decir, espiritualmente hablando. Tú y yo somos impuros, pero también Jesús, dice la palabra, que Él es el primogénito de toda creación. Él es el primogénito de Dios. Entonces, quiero que piensen un poquito acerca de esto. Jesús es el diezmo de Dios. Es decir, que Dios entregó primero a Jesús a la muerte antes de saber si tú le ibas a creer o no le ibas a creer. Juan capítulo 3 versículo 16 dice: de tal manera amó Dios el mundo que mandó a su único hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Qué fue lo que pasó con Jesús? ¿Qué fue lo que hicieron con él? Lo mataron. Lo mataron en una cruz. Y eso fue hace 2000 años. Y Dios lo entregó primero a Él para que la gente pudiera creer. Pero Dios lo entregó esperando que tú creerías o no, antes de saber si tú creerías o no. Dios lo sabe todo. Sí, pero es una imagen acerca de Jesús. Jesús murió en nuestro lugar, Jesús nos redimió, Jesús nos dio vida eterna. Dios entregó a su Hijo por nosotros, para que nosotros no tuviéramos que morir. La paga del pecado es muerte, ¿te acuerdas? La paga del pecado es muerte. Ahora, el principio del diezmo es un principio muy atacado por mucha gente, pero debemos darnos cuenta que es un principio que aparece en toda la Biblia. No solo es un principio que se refiere al dinero solamente, sino que se refiere acerca de darle a Dios el primer lugar que ocupa nuestra vida. ¿Quién es el primero en nuestras vidas? Realmente nosotros, cuando conocemos de Dios, entendemos que Dios es lo primero. Entonces, cuando hablamos de diezmo, no hablamos de dinero solamente. Mucha gente piensa que es solamente dinero.
Pero estamos hablando de darle a Dios el primer lugar. Si Dios en realidad es el primer lugar en tu vida, si Él en realidad ocupa el primer lugar en tu vida, entonces demuéstralo. Demuestra que Él es el primer lugar. El diezmo se trata de poner a Dios en primer lugar. ¿Por qué Dios tenía el derecho de llevarse a todos los primogénitos en la 10ª plaga de Egipto, por ejemplo? Se llevó a todos los primogénitos. ¿Por qué se los llevó? Pues porque eran suyos. Dios es el dueño de todos los primogénitos. Es un principio bíblico. Dios es el dueño de todo el principio de los primogénitos. Israel fue redimido en esa plaga en Egipto por la sangre de un cordero puro, sin mancha, mediante la forma de una cruz. Y entonces, si tú vas, por ejemplo, a Éxodo capítulo 11, y ves acerca de la 10ª plaga, te vas a dar cuenta de que Dios le dijo al pueblo de Israel: en esta noche voy a pasar a las 12 de la noche y me voy a llevar toda la vida de todos los primogénitos, así de los animales como de los seres humanos. Me lo voy a llevar a todos. Pero si en tu casa, dice, tú celebras la Pascua, y la Pascua era sacrificar un cordero de un año sin mancha, y esa sangre del cordero la ponían en los dinteles de la puerta, y entonces la ponían aquí arriba y la ponían en el marco aquí, en una puerta. Y cuando la sangre empezaba a escurrir y caía de esa manera hacia abajo, y luego estaba de un lado a otro, ¿qué hacía? ¿Qué figura hacía? Caía hacia abajo y hacia los lados. ¿Qué figura hacía? Una cruz. ¿En dónde murió Jesús? En una cruz. Entonces, la iglesia, Dios se llevó a los primogénitos porque son suyos. Dios es el dueño de todo. Israel fue redimido, fue comprado por un cordero mediante la forma de una cruz. Y conseguimos la salvación por la sangre del cordero de Dios derramada en la cruz. Eso es lo que pasa en nuestras vidas. La iglesia, por ejemplo, en el libro de Hechos, se empezaron a reunir los domingos por 2 razones. ¿Alguna vez te han preguntado eso? ¿Por qué se reúnen los domingos? Se empezaron a reunir los domingos por 2 razones. Porque celebraban el día que Jesús resucitó y se reunían el primer día de la semana por querer darle a Dios el primer lugar. El diezmo significa mucho más que dinero. El diezmo significa darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas. El domingo, ya se los he dicho anteriormente, el domingo es el primer día de la semana, no es el lunes. El lunes es el segundo día. Para mucha gente, mañana empieza la semana, pero la semana empieza hoy. Y entonces nos reunimos el domingo precisamente porque le damos o queremos darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas. Debemos de ofrecer a Dios los primeros frutos. Éxodo capítulo 23, versículo 19. Éxodo 23, 19. Éxodo 23, 19. Éxodo 23, 19. ¿Lo tienen? ¿Lo encontraron? Éxodo 23, 19. Fíjate lo que dice. Éxodo 23, 19. Dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová, tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Significa, traerás de lo primero, traerás de lo más grande, traerás de los primeros frutos. Por ejemplo, si tú tuvieras un sembradío, por ejemplo, de maíz, y entonces, ahorita todavía no está la cosecha, ¿no? Pero ¿qué pasaría si en este momento ya la cosecha está lista? Lo que hacían era que todos ellos llevaban una brazada, así, los primeros frutos, los agarraban y entonces lo primero se lo llevaban directamente a Dios. Debían de ofrecer no solamente lo primero, sino también traer a Dios lo mejor. Dios nunca quiere ser el segundo. Dios va a ser el primero
o siempre quiere ser el primero en nuestras vidas. Por eso el diezmo no solamente es darle a Dios una décima parte, sino es darle a Dios a Él primero. Darle a Dios a Él primero y después lo demás. Dios nunca quiere ser el segundo, quiere ser el primero. Busca, por ejemplo, Proverbios capítulo 3, versículo 9. Proverbios 3, 9. Proverbios capítulo 3, versículo 9. 3:9. Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Dios. Honra a Dios. Dice aquí, con tus bienes, con las primicias de tus frutos. Cuando hablamos de diezmo, hablamos de lo primero. Hablamos de Dios, de poner a Dios en primer lugar. Pero también cuando hablamos de diezmo, hablamos de poner a Dios y darle a Él lo mejor. Dios nunca quiere ser el segundo. Dios nunca va a ser limosnero de nadie. Hablando de diezmo, hablando de ofrendas, Dios no es limosnero de nadie. Dios no es así como que, y es que a Dios le voy a dar un peso, ¿no? Ahorita te voy a explicar eso también. Esto es un ataque constante, siempre, del enemigo en contra de colocar a Dios en primer lugar. Porque al enemigo no le conviene que coloquemos a Dios en primer lugar en las iglesias. A Satanás no le conviene que las iglesias sean fuertes económicamente hablando. ¿Qué pasaría si una iglesia fuera fuerte económicamente hablando? Imagínate, yo me pongo a pensar, una iglesia fuerte económicamente hablando. ¿Qué hiciera yo si fuéramos una iglesia económicamente fuerte? Bueno, pues vamos a abrir un hospital. Vamos a abrir un orfanato. Vamos a abrir un comedor comunitario en donde la gente pueda llegar a comer. Vamos a mandar más pastores. Vamos a pagarle a otro pastor para que esté allá en aquel cerro con la gente, visitando a la gente. Vamos a pagarle a un misionero para que vaya a otra ranchería. Te voy a pagar de la gasolina para que vayas todos los días para aquel lado, para que abras una misión de aquel lado, para que abras una iglesia, para que sea una iglesia bonita, y entonces al diablo no le gusta eso. ¿Tú crees que al diablo le conviene que las iglesias sean fuertes económicamente hablando? No le conviene. No le conviene. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, Dios les dijo a Josué: dame todo el botín que va a haber en la primera ciudad. Era la ciudad de Jericó. Dámelo todo, todo es para mí. No dejes a nadie vivo. Quítalo todo. Dios le dijo algo muy importante: no vas a tomar nada de esa ciudad. ¿Por qué crees que le dijo eso? Era muy simple. Era la primera ciudad. Era la primicia. Y Dios dice: denme la primera parte a mí. Y luego pueden tomar todo lo demás. Toda la plata, todo el oro será para ustedes, les dijo Dios en el libro de Josué. Pero no el de Jericó. Era la primera ciudad. Cuando, por ejemplo, un hombre llamado Acán tomó de esas primicias, este hombre fue maldecido. Antes se le llamaban los bienes consagrados. Y después de que Acán tomó de ellos, se convirtió en un maldito. Así lo dice la palabra. Dios no dijo: tomen 10 ciudades y me dan la 10ª ciudad. Sino que dijo Dios: denme a mí la primera ciudad y ustedes pueden quedarse con todas las demás ciudades. Esto tiene un compromiso de fe. Esto significa creer en Dios. Esto significa confiar en Dios. En eso consiste el diezmo, en tener fe. Yo te voy a dar a ti, Señor, antes que a nadie más. Antes de estar seguro que tengo lo suficiente, voy a confiar en ti. La parte de Dios
como diezmo, como primicia, se dedica, se consagra, y si se utiliza, entonces se convierte en maldecida, porque le hemos robado a Dios. Malaquías, busca Malaquías capítulo 3, por favor. Malaquías capítulo 3, versículo 8. Malaquías es un libro antes de Mateo. Es el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículo 8. Malaquías 3:8 dice así. ¿Lo encontraste? Malaquías 3:8. Si no lo encuentras, busca primero Mateo. Y cuando encuentres Mateo, el libro para atrás se llama Malaquías. Busca Mateo capítulo 1. ¿Ya lo encontraron? Mateo, y ya en una hoja para atrás. Ahí está Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículo 8. Ok, me espero un poquito. Malaquías 3, 8. Malaquías 3, 8. ¿Listo? Malaquías 3, 8. Fíjate lo que dice. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros, dice, me habéis robado, dice Dios, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? ¿Y qué dice Dios? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. El diezmo habla de poner a Dios en primer lugar. Pero ¿qué hacían las personas? La gente lo dejaba en su casa, no lo llevaba. ¿Sabes qué significa un alfolí? Un alfolí es como esa cajita en donde la gente iba y llevaba su diezmo o su ofrenda y lo ponía en la cajita. Ese es un alfolí. Bueno, esa es una cajita nada más, pero puede ser utilizada como alfolí. Ese es un alfolí, un lugar, un recipiente en donde se metían los diezmos y la ofrenda. Y dice, todos ustedes, el pueblo, me han robado. ¿En qué te hemos robado? ¿Cómo te hemos robado, Señor? En que no han traído ni sus diezmos ni su ofrenda, para que haya alimento en mi casa. Me han robado. Los diezmos son de Dios. Cuando hablamos de diezmo, no hablamos de darle a Dios el diezmo. Hablamos de regresarle a Dios, porque siempre fue de Él. Siempre el diezmo debe estar en primer lugar. ¿Y cómo significa esto de que el diezmo está en primer lugar? Porque el diezmo es el que se va a utilizar primero. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que aquí tengo 10 billetes de a 100. ¿Ok? Vamos a hablar de diezmo. Después hablamos de ofrenda. Tengo 10 billetes de a 100 aquí. Paz. Me pagaron, en la semana me pagaron 1,000 pesos. Aquí están. 10 billetes de 100 pesos. ¿Cuál es el diezmo? El diezmo es la 10ª parte. Es decir, un billete de 100 pesos. Ese es el diezmo, ¿verdad? ¿Sí? Si me pagan 100 pesos, ¿cuál es el diezmo? 10 pesos. Si me pagan 10 pesos, ¿cuál es el diezmo? 1 peso. Entonces, tengo 10 billetes aquí de 100 pesos. Eso es lo que me pagaron. Y entonces cuando hablamos de diezmo, hablamos de la 10ª parte. Un billete de 100 pesos. Ahora, ese billete
que yo tengo allí, ese billete de 100 pesos, ¿cuál es el diezmo? ¿Cuál es lo que yo debo de entregar a Dios? Si los pudieras ver aquí, los 10 billetes, ¿cuál es el primero? ¿Cuál es el diezmo? ¿El que está aquí, el primero, o el que está aquí, el primero? A lo mejor para mí este es el primero, a lo mejor para ti lo ves al revés, este es el primero. ¿Cuál es el primero? O a lo mejor el primero es el del medio. ¿Cuál es el primero? Dar a Dios lo primero. ¿Cuál es el primero? El primero es el primero que agarras. Ese es el primero. Te voy a poner un ejemplo. De esos 1,000 pesos que te pagan a la semana, de esos 10 billetes de 100 pesos, tu diezmo es un billete de 100 pesos, ¿verdad? Pero imagínate el sábado, llega el sábado y llega el patrón y te da tu raya y te da tus 1,000 pesos. Y entonces, ¿cuál es la primera cosa que haces con tu raya? Pues me compro un refresco que estoy bien sediento. Pues me voy a comprar un pollo rostizado para llevarle a mis hijos. ¿Verdad? O tal vez, hija, me acaban de pagar, vete a pagar la luz porque me la van a cortar. Vete a pagar el cable porque me lo van a cortar. Y en muchas ocasiones, fíjate bien, queremos pagar primero la luz, y luego queremos pagar la tanda, y luego queremos pagarle a la señora del topper, a la señora de Coppel, y vamos a pagar, vamos a comprar el pollo rostizado, y hasta el último dejamos a Dios. Si me sobra, le llevo a Dios. Si me sobra algo, entonces le voy a dedicar a Dios eso. ¿Y qué acabamos de decir? ¿Que a Dios le gusta ser segundo lugar? A Dios le gusta ser el primer lugar en tu vida, siempre. Y tenemos que demostrarlo también con nuestros hechos. A Dios le gusta ser el primer lugar. Entonces, antes de que tú pagues la tanda, antes de que tú pagues la luz, antes de que te vayas a comprar el pollo rostizado, ¿cuál es el diezmo? Un billete de 100 pesos. Agarra ese billete, dóblalo y guárdalo allí donde nadie más sepa y donde solamente tú lo sepas. Guárdalo allí y no lo vuelvas a tocar hasta que lo traigas a la iglesia. No lo agarres ni para dar cambio. Mucha gente dice, es que no tengo, híjole, aquí tengo 100 pesos, es el diezmo, ¿no? Y a que acabo al rato lo repongo. Ya se perdió. Porque cuando escoges el diezmo, cuando lo apartas, no lo tocas ya, hasta que vas y lo entregas en el alfolí. Comisión Federal de Electricidad bendice tu vida, ¿no? Las gasolineras de Pemex te bendicen tu vida, no. Los de Megacable te bendicen tu vida, los de Coppel te bendicen tu vida, la señora de la tanda bendice tu vida, no. ¿Quién es el que bendice tu vida? Dios. Entonces, ¿a quién le damos primero? A Dios. El diezmo no se trata solamente de dinero, se trata de poner a Dios en primer lugar. De eso se trata, de demostrar que Dios es el primer lugar en mi vida. Y mucha gente, todos le hemos robado a Dios, porque no hemos dado el diezmo de lo que ganamos, de lo que tenemos. No se lo hemos dado a Dios. Y entonces, ¿qué pasa en nuestras vidas? Entonces la gente está pobre, la gente tiene carencias. Y sabes, cuando damos el diezmo, no es que Dios nos vaya a multiplicar y vayamos a ser ricos. Dios nos va a dar lo que necesitamos en su momento. Dios va a hacer rendir tu sueldo. A lo mejor para ti es muy poquito. Es que gano bien poquito, es que nomás son 1,000 pesos. Y entonces Dios me pide, es que Dios no necesita de mí, Dios no necesita de mis 100 pesos, Dios no necesita de mi dinero. Sí, Dios no necesita de ti, tú necesitas de Dios. Entonces tú necesitas que tus finanzas sean bendecidas. Ponle atención a esto. 10 billetes de 100 pesos es lo que ganas en la semana. 10 billetes.
¿Cuál es el diezmo? Un billete de 100 pesos. ¿Cuál es la primicia? El primero que agarras, el primero que te gastas. Escucha bien lo que te voy a decir. Si tú, fíjate, ya está lloviendo. Si tú agarras, pagas primero la luz, y luego el cable, y luego Acope, y luego la tanda, y luego las sabritas, y luego el pollo rostizado, y si tú haces eso, y entonces le das a Dios lo último, ¿cómo quieres que tus finanzas sean bendecidas? ¿Ok? No es posible. Imagínate lo siguiente. De esos 10 billetes de 10 pesos, ¿qué prefieres? ¿Tener 9 billetes bien bendecidos por Dios? ¿O tener ningún billete bendecido por Dios? ¿Qué preferirías? Cuando tú le das a Dios primero, tú le das a Dios el primero, el diezmo, lo primero a Él, y entonces Él bendice el resto. Eso es lo que pasa. Dios bendice todo lo demás. No es que Dios te vaya a hacer rico. Dios bendice lo demás para que te alcance, para que salgas de tus broncas, para que salgas de tus deudas. Y cuando Dios te permite salir de eso, no te eches más deudas encima. Si Dios te permite salir de una deuda, de un compromiso, no vayas y te metas otra vez allá. Yo prefiero tener 9 billetes bendecidos por Dios a tener ningún billete bendecido por Dios. A tener ningún billete bendecido por Dios. Entonces cuando tú le das a Dios primero, entonces también Dios bendice tu vida. Este es un principio bien importante. Darle a Dios y Él entonces va a bendecir. ¿Cuántos de aquí le hemos robado a Dios? ¿Verdad que sí? Porque ni le damos a Dios la 10ª parte, ni le damos a Dios primero. Lo dejamos hasta el último. Si me alcanza. Y entonces vamos a empezar a partir de la siguiente semana a recoger diezmos y ofrendas. Vamos a seguir enseñando este principio, pero es algo necesario, no para mí. Yo no quiero dinero, de verdad, no es por eso, sino es para que tú también seas bendecido en tu vida. Es un principio que te tengo que enseñar. Y como iglesia hay gastos que se tienen que hacer. Hay papel de baño que se tiene que comprar, se tiene que comprar fabuloso, hay que pagar agua, el agua, por ejemplo, que se les da. Hay varias cosas que se tienen que hacer. Pero no es nada más por ese asunto, sino es para que tú te enseñes a poner a Dios en primer lugar. Entonces, ¿le hemos robado a Dios? Sí, sí lo hemos hecho. Porque nos hemos querido quedar con todo, sin darle a Dios, sin honrar, sin traer. Vamos a empezar a partir de la siguiente semana a hacerlo, ¿de acuerdo? Ok, vamos a dejarlo hasta ahí para orar, porque creo que ya me pasé bastante. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí y la siguiente semana vamos a seguirle con esto, ¿de acuerdo? Entonces, si tienes una duda en cuanto a esto del diezmo, de la ofrenda, por favor dime, acércate conmigo, o me dices, oye, no entendí esto, no entendí aquello, quiero hacerlo de una manera buena, de una manera agradable a Dios, pero no sé, no entendí, y ahorita te decimos también. Recuerda, no es porque querramos dinero, no es por eso, es porque quiero enseñarte este principio, que bien nos hace falta a todos. Necesitamos que Dios bendiga nuestras finanzas, bendiga nuestras vidas. ¿Ok? Sí, Moisés. Ok. 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 Sí, eso. Ok. Sí, ustedes lo pueden traer, lo pueden así
hacer un doblar, traerlo en su cartera, traerlo adentro, y cuando ya lo recojamos, ya lo pueden traer. Pero recuerden eso de los 10 billetes. No es darle a Dios lo último, no es lo que me queda, no es de lo que me resta, es darle a Dios primero. ¿Ok? No significa que te pagaron, sí, quiero. No significa que te pagaron y entonces hasta que le vayas a dar a Dios primero, entonces ya puedes disponer del otro. No significa eso. Significa, ok, ya te pagaron y entonces lo apartas, lo guardas y te puedes gastar todo lo demás. No te esperes, hasta que vaya ya me puedo gastar lo demás. No, lo apartas, lo guardas y lo demás ya puedes pagar la luz y comprar el pollo y comprar todo lo que tú quieras. ¿De acuerdo? Vamos a empezar la siguiente semana. Usualmente lo que hacemos no es con sobres, sino es más bien con un botecito. Lo que hacemos, tú lo traes y así tal cual tú lo echas. ¿De acuerdo? Pero tú aparta. Otra cosa también que mucha gente piensa es que, es que ahí recogen limosna. No es limosna, no son limosnas. Dios no es limosnero de nadie. ¿De acuerdo? A Dios no le importa si es un peso o si son 1000 pesos lo que traes. A Dios lo que le importa es que le obedezcas, nada más. A Dios lo que le importa es que lo hagas con un corazón creyendo en Él. Que le digas, Señor, yo creo en ti y te voy a poner a ti primero, antes que todo. Señor, he aquí, yo lo traigo, lo voy a apartar para ti. ¿De acuerdo? Bueno, va a haber más preguntas, tal vez más adelante. Vamos a orar para el día de hoy. Y bueno, también para que los niños ya terminen. Padre Santo, te damos muchas gracias por este día. Agradecemos, Señor, que estés con nosotros y agradecemos también, Señor, que tu misericordia está en nuestras vidas. Gracias porque nos has dado mucho más de lo que podemos siquiera imaginar. Gracias, Dios, porque has sido bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.